Con motivo de este aniversario, pues una de las principales ideas que tuvimos, la primera de ellas, fue por realizar un libro conmemorativo en el que se hiciera un repaso de todas nuestras actividades y lo que la cofradía ha ido creciendo. Algo que solamente se fundó para dar un culto a un paso y salir solamente el Viernes Santo, pues en estos momentos damos culto a 4 grupos escultóricos o 4 imágenes, vamos a llamarlo de esa forma, que solamente sacamos en procesión 3, pero no descartamos que la cuarta pudiera salir el día menos pensado. Me estoy refiriendo al descendimiento en primera parte. En el año 51 empezamos a procesionar el Monte Calvario, que está aquí en la Capilla de la Buena Muerte. En el año 95 se empezó a procesionar el Cristo Yacente y nos queda la Virgen de la Amargura, que autorizado por parte del Palacio Arzobispal está, pero todavía nos queda unos flequillos que atar para ello. Vuelvo al tema del libro. Se tomó con muchísima ilusión, se contó para ello, se propusieron a 2 personas, yo creo que las más capacitadas para nuestro gusto en este sentido, Javier Burreza en la parte histórica y Luis Luna en la parte artística. La cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte tiene un patrimonio, no propiedad, sino propiedad de cariño, quizás más. Sí, eso sobre todo. Es artístico impresionante. El paso del Descendimiento, que es propiedad de la Cofradía de la Veracruz, es quizá el paso más espectacular y más grandioso de todos los que realizó Gregorio Fernández, así dicho sin problemas. Y por otro lado, la Cofradía del Descendimiento ha tenido la suerte de procesionar los 2 yacentes quizá más interesantes, las imágenes de Cristo yacente más interesantes del patrimonio vallisoletano. Quizá el primer yacente que realizó para Valladolid, que es el que está en el convento de San Pablo. Del año 95 al 2008. Y ahora procesiona quizá el último yacente que realizara Gregorio Fernández para Valladolid, que además tiene el interés de ser una figura tallada completamente y exenta, una de las pocos yacentes que hizo exentos de la sábana, de la cama. Eso motivó también una serie de problemas a la hora de que se realizara la procesión, que fueron subsanados perfectamente por la persona que está aquí precisamente con nosotros, el autor encargado de las andas, que solucionó el tema de una forma realmente ejemplar. Y creo que un ejemplo de cómo se puede utilizar una imagen procesional sin que dañe su estructura, sino al revés, encajándola perfectamente en una procesión. El libro va a contar estas cosas y algunas otras muchas más. Javier contará su parte, que es muy interesante. Yo quizá tengo que irme mucho más lejos, porque tendré que empezar a hablar de la época de Gregorio Fernández, y confiamos que esté para al menos o para el inicio o para el final del Encuentro Nacional de Cofradías del Descendimiento. Yo no voy a empezar en el año 1939, porque la cofradía tiene una serie de elementos anteriores que hay que explicar. Por ejemplo, lo que acabo de señalar, la Congregación de la Buena Muerte. Hay que decir qué es la Congregación de la Buena Muerte y, sobre todo, hay que decirlo desde esta casa, que fue el antiguo colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús, donde además murió y fue enterrado el patrono de la cofradía, del que también tengo que hablar en esta historia, que es el beato padre Bernardo Francisco de Hoyos. Por supuesto, introduciendo la presencia histórica del descendimiento en Valladolid. Y después, ya por supuesto, por la fecha del año 1939, una fecha histórica en todos los sentidos, porque debemos de pensar que en marzo de 1939 se van a fundar en Valladolid 2 cofradías. Acabamos de celebrar los 75 años de la Oración del Huerto, otra cofradía también para un paso de la Veracruz, y por otra parte la cofradía del Descendimiento, tal día como hoy, hace 75 años. 5 días después terminaba la Guerra Civil. Eso es algo muy destacable y eso explica muchas cosas de la cofradía. La historia hay que entenderla desde su contexto, y por eso pues no es nada extraño, no resulta nada extraño
que la primera junta que se celebra a las 11:30 del 26 de marzo de 1939 decida nombrar presidente de honor a Francisco Franco. No es nada extraño, es incluso un golpe de efecto de la propia cofradía hacia la persona que a partir de entonces va a mandar en España. Eso es en un clima de Valladolid. Bueno, pues ¿cuál es lo primero que preocupa a esos cofrades? Pues miren, cómo se lo comunican al jefe de Estado, qué le van a regalar y cuánto van a costar las medallas de los propios cofrades y cuánto van a costar unos hábitos que van a ser muy polémicos y que van a estrenar en el año 40 y que tendrán que abandonar unos años después, y que nos quedan un testimonio de esos hábitos en los hermanos que acompañan actualmente los pasos de la cofradía. Y esos son algunos de los primeros pasos que ocurren. Después llegará la etapa fundacional. Yo creo que concluye en el año 51, cuando se crea la procesión de las Delicias de Nuestra Señora de la Amargura, y concurren con el paso del Monte Calvario. Desde el 39 al 51 es esa etapa fundacional. Después vendrá pues el asumir esa congregación de la Buena Muerte, que ya está, pues tenía una historia bien diferente a la que había presentado en el siglo XVIII. En el siglo XVIII llegó a tener una imprenta esa congregación de la Buena Muerte. Y después distintos hitos que han llegado hasta la actualidad. ¿Qué es lo que estoy utilizando para todo esto? Pues las actas. Este es el libro de actas, la primera acta de 1939, que está en los archivos de la propia cofradía. También el archivo de curia del Arzobispado de Valladolid, con datos muy interesantes. La propia hemeroteca del norte de Castilla. El 28 de marzo de 1939 había un artículo que titulaba «La Cofradía del Descendimiento celebra su primera Junta General». En el norte de Castilla dan cuenta de ello y se puede ver. También las propias fuentes de la Junta de Cofradías, en definitiva, hasta llegar hasta estos actos que se van a celebrar.